Son tan amables. San Lucas capítulo 18, versículo 1 en adelante, nos toca estudiar la parábola de la viuda y el juez injusto. Así que el tema se llama de la siguiente manera: la parábola de la viuda y el juez injusto y el poder de la oración. Y el poder de la oración. Evangelio de San Lucas capítulo 18, versículo 1 en adelante, dice así la palabra del Señor. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Verso 2, diciendo: había en una ciudad un juez. Este juez no temía a Dios ni respetaba a hombre alguno. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Pero él no quiso por algún tiempo. Sin embargo, después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. Este es un comparativo, un contraste. Verso 7: ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él de día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Señor, te damos muchas gracias por este tiempo que nos has dado de adoración y de alabanza. Gracias por las oraciones que hemos levantado a ti. Gracias por cada papá que le has concedido esa dicha. Y hoy, Señor, venimos al Padre de todos, a ti, Señor, a pedirte que nos hables a través de tu palabra, en tu interés, tu preocupación por nosotros, tus hijos, porque queremos no solamente ser oidores, sino hacedores y aplicar cada punto, Señor, cada enseñanza que tú traes a nuestras vidas. Háblanos, Señor, y creemos que tu Espíritu Santo va a hacer todo aquello que desde luego nosotros no podemos hacer. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuántos tenemos fe? Perdón, hermanos. Pero ¿cuántos tendremos una fe tan persistente como la de esta viuda que acabamos de leer? Creo que aquí es donde muchos cristianos andan mal. En esta historia vamos a ver no solo la importancia de la oración, sino más allá todavía, la persistencia de la oración. Lamentablemente muchos cristianos no ven sus sueños realizados ni sus peticiones contestadas por ese hecho, no porque no oran. Yo creo que todos oramos, tomamos algún tiempo, algún momento para orar. El problema es la falta de persistencia en la oración, y cuando hablo de oración hablo de comunión con Dios. Los cristianos de hoy oran, y tristemente muchos solo para pedir. No es malo pedir, vamos a ver más adelante. Otros oran solo cuando tienen problemas. Otros oran hasta que se van a dormir, y otros se quedan dormidos orando, ¿no es cierto? Bueno, otros ni siquiera oran, ¿no? Dicen: pues es que yo no sé orar, no sé qué decirle al Señor, etcétera, etcétera, etcétera. Pero yo me pregunto, ¿de verdad, si no oramos, de verdad estaremos preparados para el día de la venida de nuestro Señor Jesucristo? Yo creo que no. Por eso es que en parábolas anteriores también leíamos que el Señor Jesús nos dice que debemos estar velando, ¿sí?, alertas para el día de la venida del Señor. Hermanos, no basta con que hayamos creído en Jesucristo y hayamos hecho nuestra confesión de fe
en algún día, porque creer no es suficiente. La Biblia dice que aún el diablo cree, no solo cree, tiembla, a diferencia de algunos cristianos que ni siquiera tiemblan ante la presencia de Dios, ¿verdad? Tampoco basta con habernos bautizado, como para decir, bueno, me bauticé, soy salvo, estoy bien delante de Dios. Lo que realmente define quiénes somos va a ser nuestra firmeza y nuestra consistencia o nuestra persistencia, tanto en la fe como en la oración. Las dos cosas van de la mano. Pueden haber muchos cristianos en esta iglesia, pero ¿cuántos realmente conocer a Dios, no? ¿Cuántos verdaderamente tienen comunión con el Señor? ¿Cuántos tienen una fe inquebrantable con Dios? Realmente no lo sabemos, pero el tiempo solito nos va a mostrar quién es en realidad cada uno de nosotros. En el versículo 1 de la parábola dice que les cuenta esta historia para mostrarles la importancia de que debían orar siempre. Este orar siempre significa de noche y de día, y agrega, no solo es orar siempre de noche y de día, sino no desmayar. Desmayar aquí el significado es no desanimarse, no acobardarse y no perder el corazón. Desde luego se refiere a las circunstancias de la vida. Entonces, orar noche y día más bien es una manera de expresarse del Señor Jesús, porque ¿cuántos de nosotros oramos noche y día? ¿Cuántos oramos todo el día? Pues literalmente es imposible, sería imposible hacerlo porque tenemos muchas actividades, etcétera, etcétera. Pero el sentido correcto en realidad no es literalmente orar noche y día o todo el día, sino tener comunión con Dios todo el día, de noche y día, es decir, comunión con Dios todo el tiempo. ¿Cuántos tenemos comunión con Dios todo el tiempo? No me responda amén. Pero no es imposible tener comunión con Dios todo el día. Podemos tener comunión con Dios cuando vamos en el autobús, cuando vamos en el metro, cuando vas en el taxi, tal vez en la escuela, en tu trabajo, en el jardín, en una cochera, donde quiera podemos nosotros tener comunión con Dios. Y esa es la exhortación de nuestro Señor Jesucristo, o ese es el punto a tratar de esta parábola. Jesús está dirigiendo, en este caso, en el tema de la oración, a sus discípulos. Por supuesto, los incrédulos ni siquiera saben orar, ¿verdad? Los discípulos de Jesús le dijeron a él: Señor, enséñanos a orar, así como Juan el Bautista enseñó a sus discípulos, enséñanos tú a nosotros. Y ahí es donde el Señor Jesucristo, vayamos a Lucas capítulo 11, versículo 1, les enseña a orar, y no tanto a hablar, ¿sí? No tanto una oratoria excelente, sino más bien lo que contiene la oración o la actitud de la oración. Y aquí es donde les enseña la famosísima, pero sobre todo hermosísima oración del Padre Nuestro. Lucas capítulo 11, versículo 1 al 4 dice que aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo el Señor Jesús: cuando oréis, decid, orar de esta manera: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Esto es importante: hágase tu voluntad, como se hace en el cielo, que también se haga en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Esto significa dependencia del Señor. Y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Esta frase es muy interesante porque está en un tiempo presente activo, lo cual significa que el Padre nos perdona todos los días y cada día nuestros pecados. Le damos gracias a Dios por eso, ¿no? Pero Él dice en la oración que nosotros debemos perdonar de la misma manera, todos los días y cada día, las ofensas de los demás, como Él perdona cada día nuestras ofensas. Porque cuando venimos a Cristo, no dejamos de pecar. Cuando nos bautizamos, no dejamos de pecar ni de cometer faltas. Cada día pecamos
de hecho o de pensamiento, pero cada día el Señor perdona nuestros pecados por su gracia y su misericordia. Eso nos llena de gozo. De la misma manera nosotros tenemos que perdonar cada día a los que nos ofenden. Más adelante vamos a ver que es una ley de la siembra y la cosecha, ¿sí? Si tú quieres ser perdonado, debes perdonar. Pero si no perdonas, no esperes ser perdonado. No solamente por la gente, sino por Dios. Él te perdonó cuando veniste arrepentido a Cristo. Pero ¿qué si tú retienes el pecado a otras personas? El Señor también retiene nuestros pecados. Por eso es que la libertad que el Señor nos da como cuerpo, como iglesia, no es a una sola persona, sino es corporalmente a toda la congregación, donde todos y cada uno de nosotros cooperamos para mantenernos en esa libertad que Cristo nos dio. Y una de esas formas es perdonándonos unos a otros. Cuando Jesús le dice a los discípulos que deben orar siempre, en la parábola de la viuda, es porque les está dando a entender que aunque Él tarde en regresar, en lugar de desanimarse, deben perseverar en la oración. Como todos sabemos, hermanos, el cristiano moderno tiende a descuidar su comunión con Dios. ¿Por qué? En el peor de los casos, porque piensan que quizá Jesús ya no va a regresar. Ustedes saben que hay movimientos que están diciendo o asegurando eso. Ya tardó Jesús más de 2000 años, ya no va a venir. Y eso es una verdadera tragedia, porque ha llevado a muchos creyentes a dejar de perseverar en la oración y a poner sus ojos en las cosas de este mundo. Sin embargo, la voluntad de Dios no es esa. La voluntad de Dios es que pase lo que pase en el mundo, y hoy pasan muchas cosas, ¿verdad, hermanos? Muchísimas cosas, no solo el tema de las guerras, ¿verdad? Hay tantos temas que suceden. Jesús dice que nosotros debemos perseverar en la oración y no desmayar, y no acobardarnos. ¿Será que los cristianos se llegan a acobardar por las cosas que pasan en la vida y que eso causa que mengüen en su comunión con Dios? Sí. Miren, cosas a lo mejor que no deberían de ser, como que el gasolinazo. No, es que el gasolinazo, y se truenan los dedos, ¿no? Por 10, 15, 20, 30 pesos, como si Dios no hubiese demostrado durante tantos años, desde el día en que lo conocimos, que Él nos ha sostenido por su gracia y su misericordia. Que si subió la canasta básica y nos estamos preocupando, que si López Obrador nos va a quitar la credencial, ayuda a las personas, ¿y qué voy a hacer? ¿Y qué voy a hacer? Cuando la Biblia dice, mi socorro viene de Jehová, el que hizo los cielos y la tierra. Entonces hay tantas y tantas promesas poderosísimas, hermanos, que son las causas principales, las promesas de que no dejemos de orar, ni de tener comunión con el Señor. Leamos, por ejemplo, Primera de Crónicas, capítulo 16, versículo 11. Esto habla de orar, de permanecer, de estar constantes en la oración. Primera de Crónicas 16, verso 11, dice el Señor: buscad a Jehová y su poder, buscad su rostro. ¿Cada cuándo? Cada domingo. No, continuamente, dice la palabra del Señor. Ahora, este verbo buscar es muy importante. Repito, es un imperativo. Cuando hablamos de un imperativo, es una orden, es un mandamiento. El Señor está dando un mandamiento a su iglesia que dice buscar. Ahora, buscar significa alcanzar algo que uno desea. Es una orden. Tú tienes que buscar lo que tú deseas por medio de la oración, no por medio de prestamistas, no por medio de buenos amigos, no por medio de buenos compadres, sino por medio de la oración. Pero dice que antes de buscar cosas, enfáticamente dice: buscad a Jehová y su poder. La palabra poder significa fuerza, la fuerza de Dios. Y después dice: buscad su rostro continuamente. Buscar el rostro de Dios significa dos cosas. Número uno, buscar al Señor, buscar su rostro hasta recibir su respuesta. Número uno. Y número dos, significa buscar su presencia. Buscar su presencia.
Isaías 55, verso 6, y ahorita les voy a leer lo que quiere decir estos 3 versículos. Isaías 55, versículo 6, nuevamente usa el mismo verbo imperativo que es un mandamiento de buscad. Y nuevamente dice, buscad a Jehová, pero ahora dice, mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Mira el que está a tu lado, busca a Dios mientras pueda ser hallado. ¿Será que algún día no lo vamos a hallar? Sí. Un día la gracia se va a terminar, hermanos, y no lo vamos a encontrar. Va a ser imposible hallarlo. El tiempo se habrá terminado. Por eso el texto es claro. Isaías fue escrito 750 años antes de la venida de Cristo. Ahorita estamos hablando que este versículo manifiesta vida, poder, después de casi 3000 años. Y cuando hablamos 3000 años, estamos hablando de la gracia de Jesucristo que se ha extendido cuando menos 3000 años hasta nuestros tiempos presentes. Eso es maravilloso, ¿no les parece, hermanos? Y el Señor dice, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llámenle mientras que está cercano. Colosenses capítulo 4, versículo 2 habla de lo mismo. Perseverad en la oración. La palabra perseverancia o el verbo perseverancia significa dedicación. El Señor nos dice a través del apóstol Pablo que tenemos que dedicar un tiempo importante a la oración, velando en ella con acción de gracias. Entonces, yo pregunto, ¿sirven entonces nuestras oraciones para vindicarnos o recibir la defensa del Señor, como en el caso de la viuda, cuando lo necesitamos? Claro que sí. Ahora, Jesús contesta esta pregunta a través de la parábola. Su propósito es mostrarnos, fíjense bien, que si aún un juez terrenal y malvado puede llegar a tratar con justicia a una viuda, cuánto más el que es santo, bueno y amoroso nos hará justicia a nosotros, sus hijos, si continuamos clamando a Dios. ¿Se dan cuenta del paralelo? Jesús dijo, si los padres siendo malos saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos les concederá el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Y es un paralelo perfecto a lo que estamos leyendo. Si un juez malo, injusto, que no teme a Dios y no teme a los hombres, es capaz de hacerle justicia a una viuda, ¿cuánto más el juez justo, amoroso, misericordioso nos hará justicia si por medio de la oración clamamos a Él? ¿Cuántos creen que tenemos a un Dios santo, a un Dios bueno? ¿Sí? ¿Es un Dios amoroso el tuyo, el mío? ¿Creemos que es un Dios misericordioso? Bueno, entonces aquí hay un problema. ¿Cuál? Que muy pocos van a Él continuamente a llevarle su necesidad. Sí tenemos a un Dios bueno, lo sabemos, sí tenemos a un Dios misericordioso, pero ¿por qué no vamos a Él? Saben, muchas personas aplican mal el versículo que dice que Él conoce mi necesidad antes que se lo pida. Entonces dicen, si Dios conoce lo que yo necesito antes que yo se lo pida, ¿para qué voy a Él? ¿Para qué oro? Si Él es omnisciente, Él todo lo sabe, Él es Dios, no necesita mi oración. ¿Para qué le quito su tiempo? Bueno, el tiempo de Dios es diferente al nuestro. El nuestro es un tiempo cronos, de reloj. Él es el tiempo kairos. Para Él no hay tiempo. La Biblia dice que para Él un día es como 1000 años. 1000 años es como un día. Jesús dijo, cuando Abraham estaba, yo soy, dijo. Él no usa un tiempo cronos. Él no dijo yo ya era. No dijo yo ya fui. Él dijo yo soy. Porque así son los tiempos de Dios. Entonces, ¿no le quitamos el tiempo a Dios? Él no se enoja que vayamos a Él y le llevemos nuestras necesidades. Hermanos, los cristianos tenemos que aprender o a educarnos y orar más. Porque hay cristianos que no oran u oran muy poco. Pero Dios quiere que cada día, que cada año, que todo el tiempo llevemos nuestras necesidades a Él a través de nuestra oración.
El versículo 2 de la parábola, ahí va a poner un separador, dice que el Señor les contesta con la parábola y les cuenta: en cierta ciudad había un juez que ni reverenciaba a Dios ni respetaba a la gente. ¿Qué significa que no reverenciaba a Dios? Que este juez vivía desafiando a Dios, y en este caso desafiando la venganza de Dios, porque él sabía lo que estaba haciendo, y además despreciaba la opinión de las personas. En pocas palabras, este juez era anti Dios y anti gente. Así era este juez. Dile al que está a tu lado: oye, despiértate, ya te vio el pastor. Sé que hace mucho calor, pero vamos a tratar de estar despiertos, ¿sale? ¿Qué espera Dios que nosotros? Este juez no pensaba y no decía: bueno, ¿qué querrá Dios que haga? ¿O cómo Dios querrá que yo gobierne esta nación? ¿Se acuerdan de Salomón en el sueño? Se le aparece Dios en sueño y le dice: ¿qué quieres que te dé? Lo que me pidas te voy a dar. ¿Y qué le pide Salomón? Sabiduría. Y le dice Dios: muy bien, Salomón, por cuanto no pediste, noten, no pediste para ti riquezas, por cuanto no pediste para ti la vida de tus enemigos, sino sabiduría para gobernar a mi pueblo, te voy a dar sabiduría y te voy a dar riquezas y te voy a dar la vida de tus enemigos y te voy a engrandecer y esto y lo otro. Él no pidió riquezas, él no pidió la vida de sus enemigos, él pidió sabiduría. Pero este juez no le importaba pedirle a Dios la guianza para gobernar a su pueblo. Y si no le importaba pedirle a Dios, mucho menos le podría importar la opinión de las personas. Evidentemente que aquí hay un principio: que ya sea un juez o cualquier persona, oiga, que no tema a Dios, mucho menos podemos esperar que se preocupe por las necesidades de las demás personas. Y qué importante es entender esto. Por eso nosotros los creyentes debemos tener bien presente el principio del temor de Dios. Por ejemplo, les voy a poner unos 2 o 3 ejemplos prácticos. El que se casa debe casarse con alguien que tema a Dios. Jóvenes, ¿me están oyendo? Y algunos adultos por ahí que todavía andan queriéndose casar, ¿verdad? Deben casarse con alguien que tema a Dios. ¿Por qué o para qué? Para que la cuide, para que se preocupe por ella, para que la trate bien. Igual con los hombres. Otro ejemplo: el que va a poner un negocio debe empezarlo con el temor de Dios. ¿Para qué? Para que le vaya bien, para que no ande buscando hacer la tranza o el business por allá y que ellos puedan prosperar, porque dice el dicho que el que no tranza no avanza. El que quiere ser diputado, el que quiere ser parte del gobierno, no está mal, no es un pecado, pero debe tener temor de Dios para no caer en la tentación del dinero, para no caer en el cohecho. Daniel es un ejemplo tremendo de un político temeroso de Dios. El que va a servir en la congregación también debe servir con el temor de Dios para muchas cosas, para no tratar mal a las personas, pero sobre todo para glorificar a Dios a través de lo que hace. ¿Qué dice Proverbios capítulo 1, versículo 1? Es un texto conocido por todos, todos lo sabemos, y dice así: los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Aquí tengo que decir algo. Los proverbios hablan de la sabiduría de Dios, pero hay 2 maneras de aprender sabiduría. Y esto lo aprendemos en nuestro instituto bíblico en la materia de hermenéutica. Número 1, podemos aprender sabiduría de Dios cuando leemos la palabra. Y leemos y adquirimos sabiduría. Pero la otra clase de sabiduría se le llama sapiencial. La sabiduría sapiencial quiere decir experiencia vivida. ¿Sí? Entonces es cuando vemos que algo le pasa a una persona porque hizo algo y dices: yo no lo voy a hacer para que no me pase lo mismo. Estás adquiriendo sabiduría por medio de la experiencia de otros. Este versículo estos versículos son sapienciales. Nos enseñan sabiduría a través de la experiencia del rey Salomón. Entonces hay que considerar, porque es un hombre que no solo habló, sino que habló lo que vivió, lo que experimentó. Y él dice así, versículo 2:
para aprender sabiduría e instrucción, para discernir dichos profundos, para recibir instrucción en sabia conducta, justicia, juicio y equidad, para dar a los simples prudencia y a los jóvenes conocimiento y discreción. El sabio oirá y crecerá en conocimiento, y el inteligente adquirirá habilidad. Verso 6. Para entender proverbio y metáfora, las palabras de los sabios y sus enigmas, aquí viene la clave, versículo 7, se necesita el temor del Señor. Porque el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. Entonces hay dos clases de necios. Uno, los que tienen la Biblia en sus manos y la ignoran. Y número dos, los que ven las experiencias de otros y también las ignoras. ¿Qué clase de necio eres? Espero que ninguno de los dos. Pero la palabra de Dios nos da sabiduría. Y un tema de la sabiduría de Dios es la oración. Si tenemos a un Padre que es justo, que Él puede responder a nuestras oraciones y Él puede hacernos justicia, ¿por qué no ir a Él? ¿Me entiende, hermanos? ¿Por qué no ir a Él? ¿Por qué publicar tus problemas en Facebook? Si puedes ir a Cristo. Hay un principio elemental, que vayas a tu cuarto secreto, que cierres la puerta y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Pero muchos publican su vida en Facebook y esperando recibir un consejo de alguien, un apapacho de alguien. Ay, me siento depre. Ay, ya le pedí a Dios y no me ayuda. No, ve a Cristo, ve a Él, entra a tu cámara secreta. Es más, si alguno tiene una situación difícil, delicada, que no puede resolver, Pablo a los Corintios, él dice que cuando hay situaciones así, familiares, habla del contexto de la familia, que se separen por un tiempo. No habla de divorcio, no habla de que yo me voy a una casa y tú te vas a otra, sino que no se junten, que haya abstinencia de la carne, para que cada uno ore por su propia cuenta, y después de un tiempo que regresen dentro de la misma casa, ¿sí? Que vuelvan a dormir juntos, pueden tener comunión, intimidad, lo que sea. ¿Para qué? Para que cada uno busque al Señor por su propia cuenta y estemos concentrados en Él. Fíjense la magnitud y la importancia que Dios le da a la oración, al grado de darnos esas recomendaciones. Maravilloso, hermano, el Señor. Amén. Entonces, estamos leyendo el proverbio, ¿verdad? ¿O ya lo terminamos de leer? Ya lo terminamos de leer. Verso 7, ¿verdad? El temor del Señor es el principio de la sabiduría. Proverbios 29:7. Y aquí, por favor, regresen su mente a la historia de este juez injusto y de la viuda que se siente pues no atendida, no tomada en cuenta, porque este juez no aplica un principio. Por supuesto que no lo iba a aplicar. Él mismo dice que no teme a Dios ni a los hombres, pero dice el principio que el justo conoce la causa de los pobres, mas el impío no entiende sabiduría. ¿Qué significa conocer la causa de los pobres? Significa preocuparse por los pobres. Este rey era malvado. No solo no temía a Dios en lo absoluto, tampoco le importaba a su gente. No se preocupaba por la causa de los pobres de su gente. Pero el contraste lo acaba de dar el proverbio. Los justos, los salvos, nosotros debemos preocuparnos por todo aquel que se encuentre en necesidad. Siempre decimos los cristianos: ay, nuestro gobierno no se preocupa por el país. ¿Han oído a gente decir así? Ay, qué clase de gobierno tan malo, no ven por los viejitos, no ayudan a los niños,
no ayudan a la gente de la tercera edad, no ayudan a los minusválidos, cada vez hay más pobreza, nunca vamos a llegar a ser un país de primer mundo, siempre somos tercermundistas, etcétera, 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 etcétera. Y yo te hago una pregunta, ¿tú sí? ¿Tú sí te preocupas por esa gente? ¿Cómo? Diciendo, ay, pobrecito. ¿Tú sí te preocupas por los viejitos, por los niños abandonados? ¿Tú sí te preocupas por los pobres? ¿Saben algo, hermanos? Cuando hay temor de Dios en nuestro corazón, estamos hablando del temor de Dios, no hace falta que nos digan dónde hay necesidad. No hace falta que nos diga, solitos vamos y ayudamos, solitos vamos y contribuimos. ¿Por qué? Porque hay temor de Dios en nuestro corazón, porque estamos viendo la necesidad. Si se te acerca un limpiaparabrisas a tu auto, ¿qué le dices? Adelante, señor limpiaparabrisas, bienvenido, lo estaba esperando. Mira, ayer que yo vine al instituto, yo traía el vidrio muy sucio, entonces agarro camino, me agarro un alto y llega, realmente era un indigente el señor que estaba limpiando los parabrisas. Y como me hacía falta, yo le llamo y le digo que me lo limpie. Para mi sorpresa, agarra y limpia el de adelante y después se pasa del lado del copiloto y me limpia el de al lado y el de atrás y el de atrás y luego el del lado izquierdo y el del lado derecho y luego viene y los espejos laterales. Bueno, yo nunca había visto y nunca me había limpiado todos los vidrios. Y yo traía 10 pesos en la mano y dije, no, este se ganó 20 fácil. ¿No? Y le bajo el vidrio y todavía mi jefe, mi esto, mi lo otro, y si me abre su carro ahorita se lo barro y todo. No, y le di 20 pesos, hermanos. Vemos la necesidad y nos preocupamos porque el temor de Dios nos mueve a tener actos de misericordia por los demás. Dice el verso 3, vuelva a la parábola, que en esa ciudad había una viuda, la cual venía a este juez y le decía, hazme justicia de mi adversario, hágame justicia de mi adversario, señor juez. Hazme justicia es una frase bastante fuerte, ¿no le parece, hermanos? Hazme justicia. Por un lado tenemos a una mujer que demanda a este juez que la ayude, pero por el otro lado tenemos a una mujer que decidió no vengarse no vengarse con sus propias manos, sino llevar la causa a su autoridad, aunque esa autoridad era injusta. Esto es muy importante, hermanos, que lo entendemos, porque yo espero que todos estemos haciendo lo mismo. Si esta viuda se atrevió a llevarle su causa a este juez injusto, sabiendo el posible maltrato que iba a recibir, pero apegándose y poniéndose bajo la autoridad de Dios, ¿cuánto más nosotros debemos llevarle nuestras cargas al Dios justo y bueno que está en los cielos, sin vengarnos con nuestras propias manos de lo que alguien nos hizo? ¿No? Porque muchos cristianos dicen, Señor, mira lo que me hizo, quítale el trabajo, que se muera su perrito, Señor. ¿Verdad? No. ¿Por qué no vamos ante el juez justo y bueno y le llevamos nuestra causa? Ahora, no esperes que la respuesta va a ser del todo la que tú esperas, porque cuando Dios le dijo a Jonás, ve a Nínive y diles que se arrepientan, Jonás lo que menos quería escuchar era que Nínive se iba a arrepentir, y se arrepintió todo el país. Y Jonás se enoja profundamente y dice, por eso no quería ir a Nínive, estos hombres nos exiliaron de nuestro país, ahora tú les estás dando una oportunidad en lugar de que los eches y nos regreses a nosotros, y todavía les predico y se arrepienten. Por eso no quería ir, porque yo sabía que tú eres un Dios lento para la ira y grande en misericordia. Qué Jonás, ¿verdad? Bueno, no lo podemos juzgar, porque ¿cuántas veces hemos caído en las mismas actitudes?
Y el Señor te dice, no, bendice a tus enemigos. No, ¿y qué tal si le empieza a ir bien? Es que eso no depende de ti, eso depende de Dios. Es más, cuando Dios te dice bendice a tus enemigos, es porque te quiere bendecir a ti. Porque Dios no te puede dar algo si tú eres duro en tu corazón. Pero mira, si tú no le tienes amor al dinero, Dios te puede dar mucho dinero. Si tú eres fácil de perdonar, mira, fácil te van a perdonar todos tus pecados. Entonces el problema no está en Dios, que no da. El problema está en uno, en la clase de corazón que tiene. Si la Escritura dice, el que le da al pobre, a Jehová le presta, ¿por qué no le das al pobre, pero sí le pides al Señor prestado? ¿Se dan cuenta? O sea, omitimos o violamos los principios y queremos la bendición de Dios. Ahora bien, Romanos, por favor, capítulo 12, versículo 19. Esto es lo que hizo la viuda. No os venguéis, dice el apóstol Pablo, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Eso es lo que hizo la viuda. ¿Por qué hay que dar lugar a la ira de Dios? Porque está escrito, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Pero les voy a decir una cosa, Dios puede pagar conforme a su ira, pero también conforme a su misericordia. Y ese no es asunto de nosotros. Lo que nos enseña, hermanos, la Escritura, bueno, ahorita tocamos este punto. ¿Qué hacer con el que te ofendió? ¿Qué hacer con tu marido que te engaña? ¿Una de cal por 10 de arena? ¿Ojo por ojo y diente por diente? ¿Qué hacer con los que te cometen injusticias? Entregárselas a Dios. Hay que entregárselo a Dios. Eso es dejar lugar a la ira de Dios. Eso es no vengarnos nosotros mismos. Repito, Dios le va a pagar a cada uno conforme a su ira, pero también conforme a su misericordia. Lo que nos enseña la Escritura tocante a las viudas es muy hermoso. Dios las protege. Dios exige que la gente les muestre bondad. Y además bendice a la gente que le ayuda a las viudas y castiga a las personas que perjudican a las viudas y también a los niños. Pero fíjense bien, no es tanto que se trate de la viuda, sino las acciones las que Dios ve. Porque sea una acción hacia una viuda o hacia una mujer o hacia un niño, hacia un joven, hacia un hombre, hacia un adulto, hacia una autoridad, sea a quien sea, lo que Dios ve son las acciones. Veamos rápidamente Éxodo 22, verso 22. Aquí están estas verdades respecto a las viudas, que dice así: a ninguna viuda ni huérfano afligiréis. A ninguna viuda y a ningún huérfano afligiréis. ¿Por qué? Porque si tú llegas a afligirlos y ellos clamaren a mí, dice el Señor, ciertamente yo oiré su clamor. Ay, esto está tremendo, ¿no, hermanos? ¿Qué dice Deuteronomio 10:17? Porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores. Es Dios grande. Oigan la magnitud de Dios, poderoso, temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho, que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero, dándole pan y vestido. Qué tremendo, ¿verdad? Y hay muchas viudas que lloran y dicen: ay, Señor, ya enviudé, ya estoy sola. No está sola, ahora está mejor acompañada que nunca. Porque cuando estaba casada estaba bajo la autoridad de su marido, y su marido cometía muchas faltas y muchos pecados,
pero tenía que estar bajo la autoridad de su marido. Hoy que es viuda, su autoridad directa es Dios. Y Dios es amor, Dios es misericordia, Él es perdonador, es infinitamente misericordia. Hay niños que dicen, yo no tuve padre. No, siempre lo has tenido. Dios es el padre de los huérfanos. Y ellos están en alta estima delante de Dios. Pero el Señor nos dice que tenemos que tenerlos en alta estima también nosotros, porque somos el reflejo de Dios. Salmo 68:5, Padre de huérfanos, dice el Señor. Padre de huérfanos. Además soy defensor de viudas, que nadie se meta con un niño, y mucho menos si es huérfano. ¿Sabe? La Escritura dice que los niños tienen un ángel, y cuando alguien abusa de ellos, va ese ángel y le dice a Dios lo que están haciendo contra ese niño. No es el angelito de mi guarda, es uno de a de veras. Y las viudas, lo mismo. Por eso es que en el Antiguo Testamento el Señor exhortaba que las viudas tenían que dedicarse a la iglesia, al servicio de la iglesia. Claro que también le da una instrucción a las viudas más jóvenes y dice, esas que se casen para que no se anden quemando. Un día una mujer le dijo a otra, yo no soy feliz, pero tengo marido. Órale. Hermanos, nunca se sabe si en algún momento vamos a padecer alguna necesidad grande. ¿O usted lo sabe? A lo mejor ya ha pasado por necesidad. Pero ¿tú sabes si mañana o el año que entra vas a pasar por una necesidad muy grande? Hermanos, les voy a decir algo. Pero puede ser que pasemos, porque hay tiempo para todo. Hay tiempo de reír y hay tiempo de llorar también. Hay tiempo de sembrar y hay tiempo de arrancar lo sembrado, dice la Escritura. ¿Sí? Pero les voy a decir algo muy importante. La única manera de recibir ayuda es ayudando hoy a quienes vemos en necesidad. Es ayudando hoy a la gente más vulnerable. Y les voy a contar una experiencia. Hace muchos años, en una iglesia que yo pertenecí, tenía un amigo que le iba bien, se había comprado un buen carro, pero llegó el tiempo de la escasez. Todo se vino abajo, perdió su empleo, perdió todo su dinero y lo único que le quedaba era su carro. Un buen carro, lo cuidaba y en ese entonces ese carro lo puso a la venta. Y él pedía por su auto 50,000 pesos y dijo, voy a vender mi auto en 50,000 para, pues bueno, tener que comer, mi familia, mis hijos, en lo que encuentro otro trabajo. ¿Saben que Dios nos da las pertenencias para eso, hermanos? Para echar mano de ellas cuando hay tiempo de necesidad, no para amarlas, porque muchos dicen, ¿cómo voy a vender mi pantalla de 75 pulgadas? La compré a 365 meses sin intereses y la voy a tener que vender. Pues sí, la vas a tener que vender. Para eso Dios nos da las cosas. Y entonces este amigo puso en venta su auto y fue con el pastor de nosotros, con el pastor. Un hombre se supone comprende los principios, entiende la obligación hasta cierto punto de ayudar. Y le dice, pastor, tengo este problema, esta necesidad, te vendo mi carro. Mira, mi carro cuesta 70,000 pesos, eso cuesta. Pero por ser para ti, te lo voy a dar en 50,000 pesos. Por ser para ti y porque estoy ahorcado, no tengo ni para comer. Y le dice el pastor, te doy 20,000 ahorita mismo. Se lo vendió. ¿Qué dice el Salmo 68:5 a este respecto? Vamos a ver, para que nunca caigamos en semejante necedad. El salmista dijo, Padre de huérfanos y defensor de viudas, es Dios en su santa morada. Dios hace habitar en familia a los desamparados, y vean el contraste, pero seca
saca a los cautivos a prosperidad, mas a los rebeldes los hace habitar en tierra seca. Ahí está. ¿Lo vieron? ¿Qué acaba de decir David respecto a esta experiencia que les acabo de contar? Los rebeldes habitarán en tierra seca. Y este pastor hoy está así. Hoy está seco. Ha sufrido varios infartos. Sus hijos todos se rebelaron contra Dios. Casi perdió su ministerio. Y además, después de tenerlo todo, hoy vive en una cochera. Lo perdió todo. ¿Por qué? Por lo que dice Gálatas capítulo 6, versículo 7, por favor. Y tome nota. Gálatas 6, versículo 7. ¿Por qué le pasó esto? ¿Porque Dios es malo? No, simplemente aplicó una ley. Él usó la llave equivocada. Y Dios nos da la respuesta y dice, es que de Dios, ¿ya lo tiene? Nadie se burla. De Dios nadie se burla. Todo lo que el hombre siembre, eso también recogerá. Todo. Siembras manzanas, recogerás manzanas. Siembras amor, recogerás amor. Siembras odio, recogerás odio. Siembras falta de perdón, recogerás falta de perdón. Esa es la ley de Dios, es la ley de la vida en la cual vivimos nosotros. De Dios nadie se burla. Señor, bendíceme. Y Dios dice, pero ¿por qué no perdonas al que te ofendió? Es que es muy difícil. Y es como si yo dijera, es que tú te quieres burlar de mí. Yo te quiero bendecir porque mis planes son de bien y no de mal para ti. Pero simplemente no estás metiendo la llave correcta, no estás aplicando el principio a tu vida. Yo no puedo contradecirme a mí mismo contradiciendo mis propios principios. Sí, soy bueno, sí, soy misericordioso, pero eso no me ata a que haga lo que tú quieres que yo haga por ti. No erréis. De nadie se burla, de nadie Dios, ¿cómo dice? De Dios nadie se burla. Todo lo que el hombre siembra va a cosechar. Ahora, esta viuda sin duda había sido tratada injustamente por alguien, por eso fue con el juez. Alguien pudo haberle quitado lo poco que tenía o algo, así que ella va a este juez esperando que él le haga justicia. Pero escuchen, el énfasis está más bien en la petición urgente de esta viuda lastimada y agraviada, porque ella quiere recibir lo que le corresponde. Sin embargo, este juez rehúsa completamente ayudar a esta pobre mujer, así que ella vuelve a su casa desilusionado. ¿Y cuántos nos hemos sentido así desilusionados en la vida? Yo me he sentido así muchas ocasiones. A veces venimos a la iglesia y nos regresamos y pareciera que Dios no hace nada por ayudarnos. Pareciera como si nuestras oraciones no llegaran a su presencia, ¿no? Y nos regresamos tristes, nos regresamos desconsolados. Pero más adelante vamos a ver el contraste entre el juez injusto y el juez justo, que es Dios. Esta mujer no paró ahí los intentos de que se le hiciera justicia. Dice que volvió a intentarlo. Perseverancia. Y no solo una segunda vez obtuvo el mismo resultado, menosprecio o desprecio. Va de nuevo, una y otra vez, y así sucesivamente, hasta que al final este juez estaba harto de esta mujer. ¿No es cierto que lo acabamos de leer? Se hartó de esta mujer. Yo les pregunto a ustedes, ¿Dios se harta de nosotros cuando nos presentamos delante de Él con la misma petición el lunes? ¿Dios se harta de nosotros? ¿Usted cree que Dios diga, ay, ya me tienes harto? No, ¿verdad? Todo lo contrario, la Biblia dice que Él nos ama. ¿Le molesta que le insistamos en la oración?
¿Qué piensan ustedes? No, porque Él anhela tener comunión con cada uno de nosotros. Ahora, después de orar, el Señor nos manda con las manos vacías. No, Dios siempre nos responde, a veces con su silencio, pero nos responde. Dios nunca nos regresa con las manos vacías. Versículo 4 y versículo 5, vamos dándole continuación a esta parábola. Por un tiempo dice que este juez no quería hacerle justicia a la viuda, pero finalmente se dijo: aunque no tengo reverencia, temor, respeto por Dios ni por esta gente, sin embargo, porque esta viuda me está molestando continuamente, voy a concederle la justicia, no sea que me canse con sus venidas continuas. Literalmente se traduce así: no sea que viniendo me estrangule o me golpee en un ojo. Esto es una ironía del juez. O sea, el sentido es que el juez está diciendo: ay, ahí viene otra vez esta viuda, ahí viene otra vez esta señora, uy, no, ella siente que me presiona demasiado, no, ya nada más falta que me golpee. O sea, él se está burlando de ella. Ahora, evidentemente este juez sabía que el reclamo de la viuda era justo. ¿Qué le costaba hacerle justicia? Bueno, probablemente no le hace justicia porque el juez sabía que ella no tenía suficiente dinero para sobornar a este juez. Era un juez malvado. Entonces pues la hizo la vida de cuadros y le dijo: no te puedo ayudar y no te puedo ayudar y no te puedo ayudar. Él esperaba dinero. Ahora, aquí hay un paralelo entre el carácter de este juez injusto y el carácter del juez justo, que es Dios. Hay un paralelo, pero no hay una similitud. ¿Cuál es el paralelo? La pregunta es: ¿podríamos nosotros sobornar a Dios? No, aunque Él no es el juez injusto. No podemos. Hay quienes lo intentan, pero no lo logran, ¿verdad? Dios es insobornable. ¿Cómo lo sabemos? Apocalipsis capítulo 12, versículo 5 nos lo explica. Este es un asunto profético, teológicamente hablando, donde dice que ella da a luz un varón que regirá con vara, ¿de qué material? De hierro. Él va a regir con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Ahora escuchen esto: los jueces de aquel entonces solían venderse por grandes cantidades de dinero. Hoy no pasa eso, ¿verdad? Bueno, antes sí pasaba. Y cuando ellos daban su veredicto final, ellos usaban una vara de madera y el fallo lo daban injustamente a favor de quien les había dado dinero, cohecho. ¿Qué pasaba con esa varita, hablándolo figuradamente? Esa vara que representaba la ley era rota, quebrantada por el cohecho, por haber recibido dinero mal recibido. Pero Juan dice en ese texto que acabamos de leer que con Dios no es así, porque Él va a juzgar con vara de hierro. No se puede romper. Eso quiere decir que habrá gente que se le acercará a Dios y le dirá: Señor, mira todo mi dinero, toda mi riqueza por la salvación de mi alma. Y dirá Dios: ¿cómo te atreves a ofrecerme dinero si yo soy el dueño del oro y de la plata? ¿Acaso no dice la Escritura: mía es la tierra, sus minas, sus tesoros, su petróleo, sus piedras preciosas y todo lo que en ella hay? Mía es la tierra y su plenitud y todos los que en ella habitan. Dios no puede actuar por cohecho. Dios no puede responder por medio de cohecho. Dios es santo, 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 3 veces santo nuestro Señor. Pero ¿qué hay de aquellos que dicen: traigan una ofrenda de pacto por su sanidad? Eso es cohecho. Eso es querer comprar el favor de Dios
con el dinero. Traigan una ofrenda de tanto por el éxito en su negocio, o peor aún, por la salvación de su hijo. Si usted nos trae un cheque de 10,000 pesos, nosotros vamos a orar. Es una ofrenda de pacto donde Dios se compromete a salvar a su hijo o a su ser querido. Imagínense nada más. Es como dijo un amigo mío de Sudamérica, dijo: están vendiendo a Cristo al mejor postor. Están vendiendo a Cristo al mejor postor. Y también agregó diciendo esto: estos hombres están ungiendo a la gente con aceite de serpiente. Pero en el caso de la viuda no era así. Ella no tenía dinero para sobornar al juez. Nosotros no tenemos ninguna cantidad de dinero como para intercambiar con Dios algo, lo que sea. Si tú me das un trabajo, Señor, mira, ahora sí te diezmo y ahora sí te ofrendo. Perdón, dice el Señor. Si el dar es un principio, si Pablo a los de Corintios, mejor dicho, que eran ricos, les dijo: mejor los pobres de Macedonia dieron de su pobreza, y ustedes que son ricos no dan nada, no disparan ni en defensa propia. Y cuando Pablo le dice a los macedonios: no, por favor, déjenme decirlo en mis palabras, no me hagan sentir mal, a mí el Señor me va a proveer. Tal vez les dijo Pablo: ustedes están en la pobreza, no se deshagan de sus ahorros, o no me den ofrendas. Y le dijeron los macedonios: hey Pablo, eres un maestrazo, pero te estás equivocando. Permítenos participar de esta gracia. Dijo Pablo: bueno. Y por eso la Escritura dice que cada uno dé con liberalidad, como propuso en su corazón. Y muchos dicen: ay, es que me piden el diezmo. La liberalidad es mucho más que el diezmo. Y aquí no se te pide diezmo, porque el dar es voluntario. No, yo no quiero dar diezmo porque es del Antiguo Testamento, yo prefiero dar ofrenda. Bueno, mejor para la iglesia, porque la ofrenda es mayor que el diezmo. El diezmo era la cantidad más mínima establecida en el Antiguo Testamento que debían de dar, la mínima establecida. De ahí para adelante se considera ofrenda. Y dice: no, pero es que estamos en el Nuevo Testamento, hagamos lo de la iglesia. El Nuevo Testamento dice que vendían sus propiedades y las traían a los pies de los apóstoles y ellos las vendían. Bueno, ¿quién dice yo? Ah, ¿verdad? Tampoco. Pero esta pobre mujer, ¿qué propiedad podía tener? ¿Qué ahorros podía tener? ¿Sabe cuál era el único recurso que tenía esta viuda? Su persistencia en oración. Su persistencia en la oración. Versos 6 y verso 7. Entonces el Señor dijo: oíd lo que dijo el juez injusto, lo que ya leímos. ¿Y no se encargará Dios, les pregunta a ellos y a nosotros, no se encargará Dios de que se haga justicia a sus elegidos que continuamente claman a Él de día y de noche? O sea, ¿cuál es el sentido que le está dando Jesús a la parábola? Él está diciendo a la gente, a nosotros: lo que el juez injusto hizo, Dios no hará eso con nosotros. Dile al que está a tu lado: Dios no hará eso con nosotros, aunque seas lo que seas, ¿sí? Pero Dios no lo va a hacer. Él no te va a regresar con las manos vacías. A Él no lo hartamos, a Él no lo cansamos. Hermanos, Jesús está siendo muy claro en todo esto.
Dios no le va a fallar a ninguno de sus hijos por ningún motivo. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Dile que está a tu lado: ¡hey, qué buena noticia! Dios no te va a fallar por ningún motivo. Dile: Dios permanece fiel. Dile: aunque tú seas un infiel. Lo dice la palabra de Dios, ¿no? Pero Dios no nos va a fallar, hermanos. Damos gloria a Dios por eso, ¿verdad? Dios es bueno, Él es misericordioso. Y no nos va a fallar en primer lugar porque Dios nos ha amado con un amor eterno, con un amor inalterable. O sea, cuando hablamos de un amor eterno es que todo el tiempo nos ama y no nos deja de amar. Pero te fallé, pero te amo, pero te volví a fallar, pero te vuelvo a amar, pero te sigo fallando, te sigo amando. Dios es amor, es amor, su esencia es amor. Nadie, es más, hay que aclarar esto: nadie puede dejar de ser pecador, nadie, hasta que Cristo venga y seamos arrebatados y seamos perfeccionados. Nadie tiene licencia para andar pecando, por supuesto, no estoy hablando de eso. ¿Sí? Pero todo el día fallamos, de hechos. No vayas con tu esposa y digas: ya ves, el pastor dijo, todos fallamos. No, hay pecadores y hay sinvergüenzas en la iglesia. ¿Sí? Y hay que diferenciarlos también, ¿no? Hay quienes piden prestado porque no tienen, y hay tranzas en la iglesia, y hay que diferenciarlos también. Ahora bien, Jeremías 31:3, vamos a gozarnos con ese versículo. Jeremías 31:3. Dice este profeta llorón, ustedes ya saben, ¿verdad? El Señor lo llama y: ay, no, Señor, soy un niño para hacer tu obra. ¿Quién te dijo que eres un niño? Fájate, le dijo el Señor a Jeremías. Si yo te estoy llamando, yo te voy a respaldar. Y Jeremías dice: Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo. ¿Y qué te dijo Jeremías? Me dijo: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. ¿Y cuántos no hemos llorado, hermanos, por la vida? ¿Cuántos no hemos llorado por las cosas? Todos, es una verdad. Pero está el principio nos sigue diciendo a nosotros lo mismo: con amor eterno te he amado, por lo tanto te prolongo la misericordia. Y dentro de la misericordia van implícitas sus respuestas. Lo que Dios demanda en realidad es que su pueblo persevere en una oración con sinceridad, no solo para pedirle, sobre todo para tener comunión con Dios, pero también podemos pedirle a Dios con sinceridad. No hay que tenerle miedo a Dios para decirle: ay, Señor, mira, es que yo te quería pedir un departamento. Ay, Señor, no, perdón, soy un carnal, soy un materialista, creo que soy un hijo del diablo. A veces nos equivocamos en nuestros conceptos. Si los papás, siendo malos, dan buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos? Primero dice un evangelio: les dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Y otro evangelio dice: ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos les dará todas las cosas a los que se las pidan? Bueno, el juez malvado finalmente concedió la petición a la viuda, pero nuestro Dios lo hará pronto. Versículos 7 y 8. ¿Se tardará en ayudarles? Dice Jesús en la historia. ¿Se tardará en ayudarles? Os aseguro que Él se encargará que se les haga justicia, y pronto. ¿Cuánto es pronto para ti? Ayer, me van a decir. ¿Cuánto es pronto para ti? El juez malo tarda en responder, pero ¿sabes por qué tarda en responder?
No porque no pueda, no porque no tenga el poder, sino porque es indiferente a la necesidad de esta viuda. No le importa. Él no tiene temor de Dios ni tiene temor de la gente. Pero Dios es indiferente a nuestras necesidades. Claro que no. Las aves tenían nido, las zorras tenían guarida. Su propio hijo muy amado no tenía dónde recostar su cabeza. Sin embargo, el Padre siempre le dio lugar donde dormir, comida que comer y vestido que vestir. ¿Acaso no hará lo mismo por nosotros, hombres de poca fe? Entonces, eso de que Dios lo hará pronto, creo que lo viene haciendo desde hace mucho tiempo. Ay, dice, no lo había visto desde ese ángulo. Bueno, quiere decir que si nos acercamos en oración y le pedimos algo, lo que sea, paz, salud, lo que sea, ¿Él va a responder rápido? Bueno, no precisamente. Dios puede tardarse en responder, pero Él no por indiferencia. Él se tarda a veces en responder más para probar nuestra fe y hasta que vea un fruto mayormente maduro en nosotros. Por eso se tarda, porque dice, bueno, tú me estás pidiendo, pero lo que me estás pidiendo es incorrecto. Pides y no recibes, no porque no te quiera dar, sino porque pides mal. Tienes 7 años y me estás pidiendo una moto. Eres casado y me estás pidiendo a otra esposa. Me estás pidiendo novio y tienes 15 años. ¿Sí? Me estás pidiendo un buen trabajo y no eres un buen estudiante. Me estás pidiendo esto, lo otro, y no honras a tus padres. No estamos alineados. Si lo aplicamos al arrebatamiento de la iglesia, que también de esto habla la parábola, la realidad es que esa respuesta, que es la venida de Cristo, ya tardó más de 2000 años en volver, ¿verdad? ¿Dónde está entonces su justicia? Si Él dijo que volvería pronto y ya tardó más de 2000 años, ¿está siendo justo entonces? Él dijo, voy a volver pronto. Es más, el apóstol Pablo pensó que en su época el Señor Jesucristo iba a venir. Él dijo, estamos viviendo los principios de dolores, y dice, los que hayamos quedado en un abrir y cerrar de ojos, los que hayamos quedado, Él daba por hecho que iba a ser arrebatado. Ya pasaron 2000 años, Él prometió que vendría, no ha venido. ¿Es injusto? Estamos haciendo un paralelo en el juez injusto y el juez justo, que es Dios. El juez justo, que es Dios, dijo, yo les responderé pronto, pero este pronto ya tardó 2000 años. No se olviden que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Ese es el tiempo kairos de Dios. El tiempo cronos es el de la tierra, el tiempo de reloj, de calendario. Ok, ¿es injusto? La respuesta la vemos en 2 de Pedro 3, verso 9. ¿Es injusto Dios en que aún no haya enviado a su Hijo Jesucristo? 2 de Pedro 3, versículo 9. El Señor, dice el apóstol Pablo, refiriéndose a Jesucristo, no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. Fíjese, en la era de Pedro ya esperaban el retorno de Cristo y ya había quienes pensaban que ya se había tardado mucho. El Señor no retarda, les dice Pedro, su regreso, según algunos la tienen por tardanza. Lo que pasa es que es, ¿qué? Paciente. También se traduce con la palabra sufrido. Él es paciente, sufrido para con nosotros.
no queriendo que ninguno perezca, sino que todos, todos no se refiere a todo el sistema universal que hay, se me olvidó la palabra griega que emplea aquí, pero es la mayoría, sino que la mayoría proceda al arrepentimiento. Ahí está clarísima la justicia de Dios. ¿En qué consistió? Que Él no ha venido porque está esperando que más perdidos se salven, pero está esperando que más cristianos que hoy están dentro de la iglesia nazcan de nuevo verdaderamente, porque muchos vienen a la iglesia, son cristianos pero no son. Son cristianos pero no lo son, no han nacido de nuevo realmente. Y ahí está la justicia de Dios. Dice, si yo ya hubiera venido en los tiempos de Pedro, en el tiempo de Pablo, estarías perdido, compadre. Si hubiera venido ayer u hoy en la mañana, te quedas. Pero yo soy un juez justo, al final voy a determinar quién sí, quién no. Voy a separar a las ovejas de los cabritos. Estás llevando una vida de cabrito, pero eres oveja. Entonces no voy a venir para darte oportunidad a que te arrepientas, que te metas al camino. ¿Cuántos dicen amén? Entonces dejemos de andar como cabras, hermanos, brincando. ¿Qué hacen las cabras? No son ordenadas, y una característica es brinca y brinca y brinca y brinca. Y así los cristianos se brincan los principios, se brincan los mandamientos, no les gusta, les ponen la cerca y se la brincan, le ponen la restricción y no me gusta. Le dijo Dios a Adán y Eva, de todo árbol frondoso que hay en el huerto puedes comer, de todos. Había cientos, había miles de árboles, hermosos, frutales, deliciosos, pero de este no comas, solo de uno no comas. Y ahí fueron a comer. Habiendo tanto árbol, dijeron, no, este se ve codicioso para comer. Híjole, no. ¿Me está comprendiendo lo que le quiero decir? Es como aquel esposo que Dios le da una hermosa mujer para que se deleite en ella y anda buscando otra. O aquí en la iglesia, ¿no? Ahí el Señor dice, ahí les va aquí a esta iglesia 50 jóvenes solteros, y ahí están otras 50 jóvenes solteras. Pongan sus ojos en estos, en los que teman a Dios. Y lo dije hace 8 días, y dicen, ay, no, es que los de la iglesia están bien feos. Y luego ellos dicen lo mismo, ay, es que están bien feas. Por eso dije, bueno, pues feo con fea se lleva, ¿por qué no? Ah, no, pero hay que poner los ojos en las filisteas, como Sansón. Por eso la iglesia está como está hoy en día, porque somos cabras. Bueno, todos los acontecimientos prometidos, escatológicamente hablando, se van a cumplir como parte de la justicia de Dios. Por ejemplo, 1 Corintios 15:51 dice Pablo, es lo que les decía un momento, he aquí os digo un misterio, les dice Pablo. No todos dormiremos. Ya me imagino a Pablo, ¿verdad? Estaba bien contento, voy a ser arrebatado. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Transformación significa que nuestro estado será intercambiado. Se refiere de un estado caído a un estado perfecto. ¿Cuánto tiempo llevará esta transformación? Verso 52, en un momento. En un abrir y cerrar de ojos, significa en un pestañeo. A la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, serán despertados. Incorruptibles significa inmortales y sin pecado. Y nosotros seremos transformados. También se refiere de un estado caído a un estado perfecto. Pero a nosotros
está diciendo Pablo, nos sucederá en vida. La compañía entera, hermano, de los salvos va a ser arrebatada en las nubes, según Primera de Tesalonicenses 4:17. Y estamos hablando que esa es la justicia de Dios para nosotros. Primera Tesalonicenses 4:17. Luego nosotros, dice Pablo nuevamente, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Significa, seremos agarrados o apoderados a la fuerza con el fin de retirar. Eso significa, ¿de dónde nos van a retirar? De este mundo. Dice, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos para siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Le pido un favor, hermano, aliente al que está a su lado con estas palabras. ¿Qué le debo de decir? Dígale esto: seremos arrebatados juntamente con los que resuciten en las nubes, y vamos a recibir al Señor, y así estaremos para siempre con Él. ¿Sí te alentó? A ver, aliéntenme, hermanos, por favor. No me sonrían, aliéntenme, aliéntenme. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Esta es la justicia de Dios para nosotros. Nada que ver con la justicia de los hombres. ¿Sí? Por eso, cuando se trata de que apliquemos la justicia se aplica con amor. La base para aplicar la justicia es el amor. ¿Y por qué el Señor nos va a raptar, nos va a tomar y nos va a llevar para siempre con Él? Porque nos ama. ¿Lo creen? Y cuando tú apliques la justicia con tu esposa, y cuando tú apliques la justicia con tus hijos o la disciplina, tienes que tener cuidado de aplicarla sobre la base del amor, para que no apliques mal una justicia. ¿Y no es este amor de Dios una garantía de que todas las preciosas promesas descritas aquí en la Escritura van a tener cumplimiento en nuestras vidas? ¿Sí o no? Por amor a nosotros. Por ejemplo, yo le voy a ir leyendo, no necesita buscar, Salmo 34:19. Estas son las promesas que por amor va a cumplir en nosotros. Y dice así: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas las librará Jehová. Isaías 43:2. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarás. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti, porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. Primera de Corintios 10:13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podamos resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida. Segunda de Corintios 4:17. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y todas esas promesas son por amor, hermanos. ¿Verdad que no las merecemos? No. Nosotros lo que merecemos es ser tragados completos por Satanás, el príncipe de este mundo, devorado por el león rugiente. Eso merecemos el infierno realmente, pero porque Él es un Dios justo, Él nos va a dar todas esas promesas, y caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Etcétera, 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 etcétera. ¿Por qué haces todo esto por nosotros, Señor? Por amor. Porque yo soy justo, pero ¿yo qué he hecho? ¿Yo qué he hecho para ganarme tus bendiciones? Nada, absolutamente nada.
Nada. Con mayúsculas y subrayado y con marcatextos y entre comillas. Nada. Todo lo hizo mi Hijo Jesucristo. Por la justicia de mi Hijo te es imputadas todas estas bendiciones que no las mereces. Disfrútalas, dice el Señor, por amor. Amén. Qué impresionantes promesas, ¿verdad? Dile al que está a tu lado, hay que disfrutar las bendiciones que el Señor nos da, todo. Incluso la tentación, la prueba, porque junto con la prueba nos va a dar la salida también. Y yo tengo ahorita una situación difícil, y ahí está el Señor, ore. Y le hablé a nuestro pastor Chío Olivares, ¿sabe qué? Hay esta situación, ayúdeme a orar y esto. Y me dijo, sí, lo otro, me dio un consejo. Y yo le eché un verbo así de este tamaño, ¿verdad? Y él me contesta, así bien sencillo: Dios te va a dar la salida, solo confía en Él. Y yo, ¿y qué más? ¿Qué más quieres? Hay que confiar en Dios. Eso es una promesa. Juntamente con la prueba te da la salida. Confía en eso. Pero ya tardó. Pero no estás ante un juez injusto, estás ante uno justo. Que se tarde lo que quiera. Eso rebasa nuestro entendimiento, ¿verdad? Pero así es. Tárdate lo que quieras, Señor. Lo hablo por mí, no se espanten ustedes. Voy terminando. Verso 8. En todo este contexto dice: no obstante, cuando venga el Hijo del Hombre, hallará esa fe en la tierra. ¿Ya comprendió cómo cierra esta parábola? ¿Hallará esa fe en la tierra? O sea, a pesar de que Dios va a cumplir todas las promesas y que junto con la prueba nos va a dar la salida, cuando Él venga por la iglesia, ¿encontrará esa clase de fe de la viuda en la tierra? ¿Me está comprendiendo? O sea, se nos está revelando de una manera tan clara, tan perfecta, casi palpable, podría decirlo. Y habrá quienes no perseveren en la fe a pesar de esto. Por eso dice: a pesar de eso, hallaré fe en la tierra. ¿Cuántos cristianos se van de la iglesia por cualquier cosa? Porque no le gusta la decoración de la iglesia. Ya cuando le ponen el plafón, me voy, ya cuando lo pongan regreso. Porque el diácono no los atendió, porque el pastor no pudo ir a comer a su casa aunque le hicieron el molito verde que tanto le gusta. No vino, me canceló, me voy de la iglesia. Porque le ganaron su silla aquí en la iglesia. Es que ese es mi lugar y este brother ya sabe y se da cuenta y viene y se sienta donde me voy. Me ganaron mi lugar del estacionamiento. O porque la iglesia les queda lejos. Cuando venga el Hijo del Hombre, hallará una fe persistente y persistente en esta tierra. Voy rápido, solo por mencionar algunos personajes, que manifestaron una fe coherente al tamaño de su Dios y coherente a su oración. La fe de Abraham, solo anoten, Génesis 22, 6, 8.
Tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y le dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios proveerá. Jehová Jireh. ¿Y proveyó o no? La fe de Abraham. La fe de David. Primera de Samuel 17:37. Añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Así dices tú cuando tienes un problema encima: Dios me librará de este problema. O te echas a correr de miedo como Elías: ay, Señor, Señor, es que solo yo quedé. Y es que esta mujer Jezabel me busca para matar, porque maté a todos sus profetas de Baal. Y le dice Dios: ven acá, Elías, ¿quién te dijo que eres el único? ¿No has visto a esos otros 7,000 que no han doblado su rodilla ante Baal? Ay, es que yo pensé. Pues no andes pensando. La fe de Josafat, segunda de Crónicas 29. Si mal viniere sobre mí, mire esto, hermano, porque muchos dicen: no, yo rechazo. ¿Cómo que si mal viniere sobre mí? ¿Cómo si la enfermedad? Cancelo, yo piso, controlo, reviro. Y dice Josafat la realidad: si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa. ¿Y cuántos pueden decir lo mismo que Josafat? Si viniere sobre nosotros pestilencia, si viniere la pobreza, si viniere la enfermedad, si viniere el hambre, vendremos al templo delante de ti, porque tu nombre está en este lugar. Ya parece. Hay muchos que dicen: no. Muchos al revés: si no viene a mí hambre, si no viene pobreza, si no viene pestilencia, si todo sale bien, entonces vendré a ti en esta casa y te adoraré. La fe de Ezequías, segunda de Crónicas 32:7. Dice Ezequías: esforzaos y animaos, no temáis ni tengáis miedo del rey de Asiria, ni de toda la multitud que con él viene, porque más hay con nosotros que con él. Con él está el brazo de carne, pero con nosotros está Jehová nuestro Dios para ayudarnos y pelear nuestras batallas. ¡Qué fe de Ezequías! La fe de Sadrach, Mesac y Abed-nego cuando están siendo arrojados literalmente a un horno de fuego. Daniel 3:17 dicen ellos: he aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. ¡Qué fe! Y si no nos librare, dijo, de todas maneras no adoraremos la estatua. Ay, Dios mío. La fe de un leproso, Mateo 8:2. Y he aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. La fe de un centurión romano. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solo di la palabra y mi criado sanará. Y Jesús lo oyó y se maravilló y dijo a los que estaban ahí: no he hallado una fe tan grande en Israel como la de este hombre. Solo di la palabra. ¿Y cuántos le decimos al Señor: Señor, solamente tu palabra es suficiente para mí? Bueno, bajaron los amenes, ¿verdad? La fe de los ciegos, Mateo 9:28. Y llegando a la casa vinieron a él los ciegos y Jesús les dijo: ¿creen que puedo hacer esto? Ellos dijeron: sí, Señor. ¿Cuántos le pueden decir al Señor: sí, Señor? ¿Crees que Dios puede cambiar el rumbo de tu vida? Sí, Señor, lo creo. Claro, se interpone en nuestra humanidad. Aquel hombre le dijo a Jesús: creo, ayuda mi incredulidad, porque creemos que Él es todopoderoso, pero la carne, el enemigo no nos permite. Eso es natural. Nuevamente la fe
de Abraham, Romanos 4:18. Abraham creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchos.